Bueno, el presidente López Obrador negó hoy en la mañana que esté utilizando las mañaneras para llamar a votar por Morena y promocionar a los aspirantes de la 4T. Dice que solamente ha criticado a los gobiernos del pasado para que se sepa que en esos tiempos había mucha corrupción. Sin embargo, bueno, pero el presidente como sea está diciendo tenemos que ganar el Congreso, etcétera, ¿no? Bueno, el PRD y Movimiento Ciudadano, así pusieron, tienen otros datos. El viernes pasado y por separado denunciaron al presidente ante el INE por uso indebido de recursos públicos con fines electorales por llamar a votar por Morena. La contienda interna, por cierto, de Morena está subiendo de tono, ¿no? Ya se echó para adelante, ahora sí, Marcelo Ebrard. Se lanzó contra los gobernadores morenistas por el apoyo a ciertas corcholatas. Los llamó a renunciar si quieren sumarse a la campaña, ¿no? Si se quieren, pues órale, ándeles, ¿no? Bueno, vamos a revisar todos estos temas electorales con el doctor Marco Antonio Baños, profesor de la Universidad Panamericana y de la UNAM. Marco, te saludo con mucho gusto, gracias, buenas noches. Muy buenas noches, Javier, qué gusto saludarte y por favor un saludo muy afectuoso para todo el auditorio. Te lo agradezco, mi querido Marco. A ver, empecemos. En función de lo que ha dicho el presidente la semana pasada y hoy, sobre todo la semana pasada, está llevando acto de proselitismo que esté fuera de la ley, en lo que significa que él sea el presidente, o sí lo puede hacer, y estamos sobreinterpretando la ley, o la ley no dice nada al respecto. ¿Ante qué estamos, mi querido Marco? Mira, primero hay que decir que estamos ante un modelo cerrado de competencia electoral que le establece prohibiciones tajantes, déjame usar esa expresión, a los servidores públicos para que no utilicen recursos públicos para fines electorales, ni para promover su propia imagen, ni para las de los aspirantes a cargos de elección popular que resulten de su preferencia dentro de su partido político. El presidente de la República, en particular, en la mañanera del día 11 de mayo, que estaba un poco molesto con el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la República hizo llamados específicos para que se votara en favor de todos los candidatos de Morena, para que tengan mayorías calificadas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores a efecto de que puedan transcurrir sus iniciativas de reformas constitucionales. Fue muy claro en decir que después de las elecciones del 24, en septiembre del 2024, va a presentar una iniciativa de reforma al Poder Judicial. El presidente sí lo dijo, hizo un llamado expreso y además hay que tomar en consideración que el entorno de las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que están en plenas campañas, actualizan otra prohibición para los servidores públicos, que es el hecho de que no pueden difundir logros de gobierno. Y el presidente en la mañanera del 11 de mayo, pero también en otras, se ha referido continuamente al tema de los programas sociales. Las becas para los jóvenes, los apoyos a los adultos mayores, entre otras cuestiones. Entonces, claro que está haciendo un llamado y eso está expresamente prohibido. A esto el presidente, incluso Javier, le ha llamado el Plan C. Es de conocimiento público que el presidente ha llamado al Plan C como esta estrategia de carácter político que será con un llamado a todos los electores para que no voten por los partidos de la oposición, pero sí lo hagan por las candidaturas del partido de Morena. Y eso es una violación clara, contundente a las restricciones que tienen los servidores públicos. Adicionalmente, Javier, hay una violación de principios que ampara la Constitución, porque ningún servidor público puede utilizar su cargo, la ocupación, en este caso de la presidencia, de una gubernatura, para hacer llamados de esta naturaleza, porque en ese sentido podría estar generando algún esquema de presión hacia el electorado, sobre todo con un presidente de la República que es tan popular, que tiene un respaldo social muy amplio y que evidentemente podría generar una vulneración también al principio de equidad en la contienda, dado que el presidente tiene muchísimos seguidores a nivel nacional que podrían escuchar su llamado y votar solo por Morena, por sus candidaturas y no por los partidos de la oposición. Este es un tema muy delicado que evidentemente va a caer en cancha del INE y del Tribunal Electoral. Ya el PAN, el PRD han presentado solicitudes de medidas cautelares que van a terminar en procedimientos de sanción ante el Tribunal Electoral. También hay que decir que el arbitraje que está realizando el INE y el Tribunal pues no han sido lo más eficaces posible, sino porque no lo quieran tanto el INE como el Tribunal, sino que no hay manera, digamos, de establecer una sanción lo suficientemente correctiva y fuerte al presidente de la República, que pues un día dice
que no se vote por los partidos de la oposición, pero al día siguiente lo vuelve a repetir y luego con una enorme facilidad pues dice que no está diciendo lo que dice. Es algo así como que si yo dijera que mi corazón no es águila, pero sí es. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, pero hay un arbitraje aquí que necesita sanciones mucho más fuertes y correctivas para Morena y para los servidores públicos que han sido impulsados a sus cargos actuales por el propio partido de Morena. A ver, entiendo, no sé qué pienses, Marco, que este es un modelo que tendríamos que cambiar. Yo no veo por qué el presidente no puede decir voten por mi partido o voten por mi gente y listo, ¿no? Como pasa en muchos países del mundo. Sin embargo, no es un modelo que hoy esté vigente y no hay manera de cambiarlo por ahora. ¿Estamos de acuerdo con eso? Totalmente de acuerdo, Javier, debería de ser un modelo más abierto. Lo único que habría que cuidar es que no se use el dinero público para efectos electorales. Sí. Pero evidentemente los servidores públicos, los políticos tendrían que hacer política, podrían hacer llamados a que se vote o no se vote por los candidatos de la oposición o por los suyos, pero no es el caso. Nosotros tenemos un modelo que establece esas restricciones. Son prohibiciones tajantes para los servidores públicos de que no lo hagan y sin embargo, particularmente con el partido Morena y los servidores públicos de Morena, que son muchísimos, vemos cotidianamente este tipo de situaciones. Bueno, además hay que agregar algo, el presidente fue, a ti te tocó incluso estando en el INE o en el IFE, uno de los principales promotores en contra de la participación de los servidores públicos y del presidente, porque hablaba de las maquinarias de Estado que se movían o del aparato que se movía de manera bastante irresponsable, pero sobre todo muy a favor de quienes serían los candidatos de los partidos a los cuales pertenecía el presidente en su momento. Justamente después de las elecciones del 2006, donde el presidente sigue teniendo un enorme diferendo por lo que él dice fue el fraude electoral de esa elección y que permitió la ocupación de la presidencia por Felipe Calderón, pues después de esas elecciones del 2006 se establecieron varias situaciones en la Constitución. Una es justamente esto, limitar, cerrarle los canales de participación a los servidores públicos, porque evidentemente el PAN o el PRI en su momento pues tenían una cantidad impresionante de servidores públicos y por tanto acceso a los recursos públicos, y entonces la izquierda, particularmente muchos grupos que hoy día están en Morena, impulsaron que se establecieran estas restricciones, tanto en el artículo 134 que te dice en la Constitución que no puedes usar los recursos públicos para fines electorales, o el 41 que te dice que no puedes promover logros de gobierno en la etapa de las campañas, cosa que el presidente está haciendo particularmente con el tema de los programas sociales a propósito de las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Entonces, esas restricciones fueron promovidas a rango constitucional por muchos grupos de la izquierda y el presidente en lo particular estuvo en ese tipo de cuestiones. Entonces ahora han resultado incómodas estas restricciones porque no pudieron reformar la Constitución y porque adicionalmente pues es un hecho concreto que Morena tiene la mayor cantidad de los servidores públicos en el país, en los diversos niveles municipales, en los gobiernos locales y en el gobierno federal, por supuesto, y les resulta incómodo que no puedan trabajar abiertamente en favor de sus candidaturas, pero no se ha modificado la Constitución. Es un modelo que está vigente, que establece estas restricciones y que efectivamente debería de abrirse en otro momento con los acuerdos que todos los actores políticos construyan para modificar la Constitución. Pero vimos que la reforma constitucional del presidente no generó consensos, que además se intentó, digamos, no considerar a las minorías parlamentarias de los partidos de la oposición, y pues el resultado es que la reforma constitucional no se aprobó y que el plan B pues se encuentra suspendido y que la primera parte ya fue incluso declarada inválida por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver, déjame cerrar, Marco Antonio Baños, te planteo, en función de lo que el presidente ha dicho la semana pasada, por más que hoy haya dicho, yo lo que hice es una crítica al pasado, ¿no? Como dijo hoy en la mañana, te pregunto, y no lo digo en un tono persecutorio ni de broma, sino más bien, hay una ilegalidad en términos de las leyes que hoy tenemos que nos rigen en los procesos electorales por parte del presidente? Sí, hay una violación a las normas constitucionales. Te lo digo igual, sin ningún tipo de apasionamiento ni
ninguna otra situación más que el hecho de haber revisado con cuidado lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes secundarias en esta materia y también lo que han establecido los precedentes por el Tribunal Electoral y por el Instituto Nacional Electoral. El presidente sí está haciendo llamados para que no se vote por los partidos de la oposición y además está utilizando recursos públicos, particularmente el tema de las mañaneras, que entre otras cosas se transmiten por el sistema del Estado mexicano de radio y televisión, el canal 14, y también se utilizan las instalaciones del canal 11 para estos propósitos. Obviamente, pues todo lo que tiene que ver con la organización de las mañaneras, pues son recursos públicos en Palacio Nacional. Entonces, sí se están generando violaciones específicas por parte del presidente y también se está vulnerando el principio de neutralidad y el de imparcialidad al que están obligados los servidores públicos para no lastimar la equidad de la contienda electoral. Híjole, pues ahí te va. ¿No será que lo que diga el INE y el Tribunal Electoral puedan ser como los llamados a misa? Porque no veo que el presidente vaya a ser un acuse de recibo. Más bien me parece que está en su mejor territorio, bueno, en uno de sus mejores territorios, la verdad, que es el de las campañas, ¿no? Sí, el presidente es una persona que se ha mantenido en campaña permanente desde que asumió la presidencia de la República y ha encontrado muchas formas de evadir las responsabilidades y las restricciones que le establece el INE y el Tribunal Electoral. E incluso en algún momento de esta misma conversación contigo, Javier, señalaba yo que el arbitraje del INE y del Tribunal no están siendo eficaces porque evidentemente no hay corrección de las conductas por los actores infractores, en este caso señaladamente los del partido de Morena y en general la Cuarta Transformación. Sí va a ocurrir esto lamentablemente, pero bueno, pues tenemos un modelo cerrado que empezando por el jefe del Ejecutivo Federal, pues no se está respetando. Te mando un gran saludo, mi querido Marco. Ahí les llenamos el Azteca el domingo, ¿eh? Vamos a ver qué sucede, mi querido Javier. Jugaron muy bien ayer. Felicidades. Nos vemos Gracias. pronto. Saludos, Marco. Buenas Hasta noches. luego.